tema del día. Saludamos a la doctora Claudia Vargas, ella es la directora de medicamentos del Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia. Vamos a hablar con algo que la ministra de Salud, Carolina Corcho, nos dijo ayer en micrófonos antes de ir a una agenda previa que tenía para estar en la sección del Cambio está en marcha, como todos los lunes, con el Superintendente Nacional de Salud, atendiendo las inquietudes de todos los colombianos, que la doctora Vargas nos iba a hablar en el día de hoy, o nos va a hablar en el día de hoy, sobre un comunicado que expidió ASEMI, que es el gremio de las EPS en Colombia, sobre la escasez de medicamentos. Vamos a hablar en profundo sobre este tema. Doctora Claudia, bienvenida a Colombia Hoy Radio. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre bienvenida. Gracias. Bueno, doctora Claudia, comencemos por el principio, como se dice. La ministra Corcho nos habló sobre ese comunicado, lo hemos escuchado en las últimas 24 horas, sobre el tema de la escasez de medicamentos en Colombia. Cuéntenos entonces la verdad de este asunto. ¿Tenemos escasez y por qué ese comunicado sale hasta ahora? En fin. Bueno, sí tenemos escasez de algunos medicamentos. Desde el Ministerio de Salud hemos desarrollado una estrategia de trabajo conjunto con todos los actores del sistema para poder recibir las alertas y los reportes de desabastecimiento. Son un trabajo mancomunado que se viene desarrollando desde el mes de septiembre del año pasado. Al principio desarrollamos unas mesas grandes para poder tener un panorama amplio de cuáles eran los problemas que se estaban presentando y poder dar unas primeras respuestas. Posteriormente hemos tenido unas mesas más reducidas porque ya hemos encontrado problemas en grupos terapéuticos particulares, porque no todos los medicamentos tienen las mismas causas de escasez. Entonces cada grupo necesita como un abordaje distinto para poder dar una buena respuesta. El comunicado de ASEMI pues nos llama mucho la atención porque ellos han sido convocados pero no nos han hecho los reportes oportunamente, sino que siempre se los han entregado a la prensa. Ya había pasado el año pasado, se repite la situación este año, pero a nosotros no nos llegan los reportes. Los actores con los que más hemos tenido interacción o con los que hemos tenido mejor respuesta es desde la industria, desde todos los gremios, tanto de las multinacionales con Afidro, como de los nacionales con ASINFAR y con ASIF, y algunos laboratorios independientes y la Cámara Farmacéutica de la ANDI. Con los gestores han estado muy activos y son tal vez nuestra principal fuente de información en este caso también, pero ha habido una menor respuesta de las EPS, solo una EPS nos ha hecho los reportes, que es Nueva EPS, y muy pocas IPS nos han llegado información. Y que Nueva EPS es la de la casa. Exactamente. La estatal. Entonces, con ellos es que hemos trabajado y estamos desarrollando una plataforma para poder recibir la información y que no seamos reactivos, o sea, que no lleguemos a donde no hay, sino se está acabando y tenemos que actuar. Entonces, ese es el trabajo que estamos desarrollando en este momento. Directora Claudia, entonces, ¿de qué medicamentos usted tiene conocimiento que hay escasez? Porque este informe de ASEMI habla de un problema de abastecimiento de por lo menos 1.242 medicamentos y entre ellos, claro, la gente se asusta porque dicen medicamentos como por ejemplo para hipertensión arterial, trastornos mentales, VIH, claramente medicamentos muy importantes, pero usted habla de que el informe todavía no está claro por parte de algunas EPS y demás. ¿De cuáles usted tiene conocimiento que hay de desabastecimiento? Bueno, hay algunos medicamentos como por ejemplo el nifedipino de 10 miligramos, que tuvimos un reporte ayer. Es un medicamento clave para el tratamiento de crisis hipertensivas en las gestantes y no tenemos producción en este momento, el producto está desabastecido y estamos trabajando en el desarrollo de un plan de choque, porque este medicamento es clave para el plan de choque de control de la mortalidad materna del gobierno. Entonces tenemos que hacer un trabajo coordinado con la industria, porque estos son de ese tipo de medicamentos que por su baja rentabilidad ya no son de interés. O sea, lo que no quiere decir que no se necesiten para la atención en salud de las personas. Entonces, tenemos que hacer un trabajo muy fuerte en ese caso porque hay varios de los medicamentos que se han reportado como desabastecidos que tienen esas características. Entonces, esto es un problema porque
los medicamentos pues tienen dos caras siempre, ¿no? Ellos son mercancías, tienen una fuerte participación en el mercado, la industria farmacéutica es muy fuerte, todo el sector salud económicamente mueve mucho dinero, pero también tiene el lado de ser un bien social en el que yo necesito, exactamente, en el que yo necesito garantizar la salud de las personas y el acceso a estos medicamentos que son esenciales. Entonces, estamos en ese sentido, pues como ministerio tenemos que empezar a intervenir porque claramente el mercado no está respondiendo en esos casos particulares. Hay otras causas que hemos identificado para otros medicamentos, por ejemplo, ha habido problemas con la logística, en algunos momentos ha habido escasez de materias primas, de hecho a fin del año pasado cuando China empezó a cerrar por el tema del aumento de casos de COVID, hicimos una reunión preventiva con la industria, con todos los gremios, un 23 de diciembre en la tarde, que eso fue un poder de convocatoria impresionante, pero nos dieron parte de tranquilidad porque claro, durante la pandemia, cuando hubo la crisis en China y el cierre de los puertos, pues no había cómo traer la materia prima y nosotros somos absolutamente dependientes de eso. O sea, nosotros armamos los medicamentos acá, pero no producimos casi ninguna materia prima para la fabricación. Entonces, en ese sentido somos muy dependientes. Entonces, claro. Total. Entonces, en ese sentido, por eso hicimos esa reunión preventiva en diciembre, para poder tener parte de tranquilidad. Después tuvimos una reunión con la embajada china también, quienes se pusieron a disposición de si había algún problema de abastecimiento, pues se podía hacer el contacto directo con ellos se pusieron a disposición en ese caso. Hemos encontrado otros problemas relacionados ya con la estructura del sistema en lo que se refiere a la contratación. Entonces, algunos gestores nos han reportado que a veces las EPS les contratan marcas particulares de los medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? Si una de esas marcas tiene algún problema, el gestor no lo puede cambiar y no puede entregar otra marca. Y pues esto ya hace parte de la forma en la que se hace la contratación en el sistema. Entonces, esa es otra de las causas. ¿Quién es el gestor dentro de esa cadena de distribución? Para entender esa figura, ¿quién es el gestor? El gestor es el que se encarga como de la logística de los medicamentos y de la entrega ambulatoria. Okay. Son unos actores que ellos no estaban reconocidos en el sistema de salud desde la ley 100, ellos apenas fueron incluidos como actores de la ley 100 en la ley 1955 del 2019, que fue el plan de desarrollo del gobierno anterior, en el que modificaron la ley 100 para incluirlos como actores. Y ahí está pendiente una regulación, de hecho en el nuevo plan de desarrollo se espera que haya una modificación de ese artículo porque la forma en la que estaba la regulación era más como regulación como empresas, pero acá la entrega del medicamento, la dispensación es un servicio de salud. O sea, esta es una discusión que en la farmacia ha sido muy larga, de si una farmacia es un establecimiento comercial o un servicio de salud. Y en este caso lo que estamos intentando es que ellos se vuelvan servicios de salud para que la vigilancia desde el sector salud sea mucho más práctica, porque en este momento son comerciales y eso va más allá del alcance que tiene el Ministerio y la Supersalud. O sea, básicamente quien la regula en este caso es la Superintendencia de Industria y Comercio, las supersociedades, este tipo de cosas. Entonces, por esa razón es que pues la doble cara del medicamento vuelve y aparece en este sentido. Doctora Claudia, ¿qué tan lejos estamos en Colombia de ser autosuficientes en la producción de algunos, por lo menos de algunos medicamentos? Y me surge la pregunta por lo que usted nos contaba, cómo la situación de la pandemia nos llevó, por ejemplo, a vernos en dificultades para poder importar medicamentos que llegan de otros continentes. ¿Estamos lejos de poder producir toda la materia prima de algunos de esos medicamentos en el país? Yo creo que sí, pero hay que empezar. O sea, va a estar cada vez más lejos si no empezamos. Y yo creo que esa es una de las estrategias que estamos trabajando en el tema de tecnologías estratégicas en salud, y es que empecemos a mirar qué posibilidades de producción de materias primas tenemos. Al menos hacer el estudio de prefactibilidad. O sea, no nos demos el no ya, porque de todas maneras aquí hay que evaluar otros factores. O sea, el hecho de no tener esas capacidades va más allá de si me sale la unidad más cara o no.
es que, por ejemplo, con la pérdida de capacidad de producción de vacunas que tenía el Instituto Nacional de Salud o BECOL, que en algún momento produjo vacunas humanas, que está dedicado a las vacunas veterinarias, es que eso tiene un costo muy alto porque se pierde el talento humano. O sea, por ejemplo, en este momento todos los que sabían de hacer vacunas se están pensionando, que eran los que estaban hace 30 años en el INS. Entonces, perdemos o sea, no solo se pierde la infraestructura, sino que se pierde el talento humano, que no es solo el técnico, el científico, el que sabe, sino es todo el personal de apoyo que tiene que estar capacitado para poder estar en estas empresas de producción, y eso es una cosa que tenemos que evaluar si podemos empezar una empresa de síntesis química, por ejemplo, al menos para productos que son la mayoría de síntesis química, los medicamentos normales. Ya hay un proyecto también de producción de biosimilares en varias entidades públicas como el Instituto Cancerológico, el Instituto Nacional de Cancerología, el ICVIS en el distrito. O sea, son iniciativas para productos biológicos, pero en síntesis tendríamos que empezar a revisar, además de las otras materias primas, ¿no? Los excipientes, el almidón, la lactosa, bueno, todo lo que se utiliza para hacer una tableta, por ejemplo. Directora, regresando un poquito a un tema importante que es el relacionado con los anticonceptivos. En muchas ocasiones, en mi caso particular, he llegado a una farmacia pidiendo una pastilla en específico y me dicen que no hay. ¿Qué pasa ante esa situación con los anticonceptivos? Bueno, en los anticonceptivos desde el año pasado identificamos un problema con una marca que era la que tenía el 80% del mercado. Entonces, claro, era un problema en la producción con una de las materias primas, ya para el proceso final de empaque. Y en ese caso lo que hicimos fue, o sea, ¿cuál es el problema en estos casos? Es que el marketing funciona para que usted recuerde la marca, pero eso no significa que usted conozca su medicamento. Uh-huh. Es decir, usted no sabe cuál es el principio activo, cuál es la concentración, cuál es la forma farmacéutica. Y esto hace que entonces usted de cierta manera quede casado con esa marca y que en caso de que esa marca tenga algún problema, no pueda acceder al medicamento aunque uno con la misma composición, el mismo principio activo, la misma concentración, la misma forma farmacéutica lo pueda adquirir para continuar su tratamiento. Entonces, desde el Ministerio de Salud estamos por lanzar una campaña de comunicaciones titulada Conozca su medicamento, precisamente porque es una pedagogía esencial que tenemos que hacer para estos casos particulares en los que hay una marca muy posicionada y que si llega a tener un problema, pues parece que hay escasez, pero resulta que no. Hay otros productos con la misma composición que también tienen disponibilidad en el mercado. El superintendente de salud, Ulaí Beltrán, siempre nos habla todos los lunes en la sección El Cambio está en marcha con la ministra Corcho, la ministra de Salud, sobre estos temas. Hay un tema que creo que es para el superintendente, pero es un tema de medicamentos y tengo que hacerle la pregunta. Jorge Beltrán nos envía un dato. Él tiene epilepsia y depende rotundamente de 2 medicamentos que pueden demorar hasta un mes en la autorización. Obviamente la autorización es de la EPS. Uh-huh. Cuando va a reclamarlos, le dicen que no hay. Sí. Y le toca desembolsar un recurso importante porque la epilepsia no se puede parar. Ese es un tratamiento crónico y pues interrumpirlo tiene unas implicaciones graves para la calidad de vida de la persona y para la integridad, por supuesto. En los antiepilépticos, precisamente la semana pasada tuvimos mesa sobre específicamente antiepilépticos y allí identificamos que hay algunos problemas con laboratorios que nos manifiestan que tienen el producto disponible pero no se lo están comprando. Laboratorios que nos manifestaron que algunos de sus productos decidieron retirarlos del canal institucional y solo los van a dejar por el canal comercial. Hay, por ejemplo, ese tipo de cosas, ese tipo de decisiones nosotros no las podemos regular, eso es mercado. Y hay algunos productos que tienen problemas con algunos trámites en el INVIMA. Entonces, con el INVIMA hemos tenido un trabajo coordinado para la priorización de trámites de esos medicamentos que están en riesgo de desabastecimiento y estamos trabajando en una estrategia que nos permita destrabar los trámites que vienen acumulados de hace varios años, de hace 2 o 3 años, además porque esto también ha tenido algunos impactos en la disponibilidad de medicamentos. O sea, sí ha tenido un impacto, no necesariamente la principal causa, pero lo reconocemos y estamos trabajando conjuntamente entre las 2 instituciones para poder resolver estos inconvenientes.
7 de la mañana, 31 minutos. Seguimos conversando a esta hora en Colombia Hoy Radio con Claudia Vargas. Ella es directora de medicamentos del Ministerio de Salud. Directora, quiero hacerle como dos preguntas en una. Ya está claro entonces que sí hay de desabastecimiento en algunos medicamentos. ¿Cuáles son los grupos en este momento con mayor riesgo entonces que no cuentan con esos medicamentos tan importantes? ¿Y cuál va a ser entonces el plan ahorita para intentar resolver esta escasez de medicamentos y poder además completar ese análisis con todas las EPS, IPS, porque usted nos mencionaba al principio, hay reportes que ustedes todavía no tienen para saber finalmente cuáles son esas cifras y cómo poder controlarlo? Entonces, como te mencionaba, como cada grupo terapéutico tiene una característica particular, lo que estamos haciendo es las mesas, las continuamos. En esas mesas se adquieren unos compromisos y todo, o sea, una cosa que quiero llamar la atención es que en la página del ministerio hay un sitio web específico para desabastecimiento donde se cuelgan todas las actas de estas reuniones. O sea, toda la gestión que se está haciendo está allí publicada precisamente porque la comunidad tiene que saber qué es lo que está pasando y cuáles fueron los compromisos asumidos. Por ejemplo, en los antiepilépticos estamos revisando con los gestores cómo está el tema de contratación, porque hay laboratorios que manifiestan que sí tienen el producto y no está llegando al paciente. Estamos revisando con el INVIMA cuáles son los temas más críticos que tenemos que resolver en cuanto a trámites para facilitar la disponibilidad del producto y seguimos atentos a la recepción de reportes, por ejemplo, de organizaciones de pacientes con enfermedades huérfanas. Hemos trabajado también porque han habido algunos problemas, sí particularmente relacionado con un tema de un conflicto entre el productor y el distribuidor que estaba inicialmente, y esto está comprometiendo la disponibilidad de los productos para los pacientes. Y en este caso, por ejemplo, ya empezamos a articularnos con la Superintendencia Delegada para la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque ya es un tema comercial que se nos sale a nosotros como Ministerio de las manos. Entonces, estamos trabajando en articulación con eso, con la Superintendencia Nacional de Salud también, de modo que podamos pues tener como una respuesta adecuada. 7:34, directora de medicamentos del Ministerio de Salud, Claudia Vargas, gracias por estar con Colombia Hoy Radio, y lo podemos concluir de esta forma. Este tema lleva años, esto no es de la noche a la mañana, es un tema del sistema sistémico que lleva décadas en Colombia, pero el gobierno en cambio está trabajando para resolverlo. Sí, de hecho hay algunos productos, por ejemplo, o sea, este tema viene desde hace más de 10 años, incluso antes de la pandemia era muy frecuente que, por ejemplo, oncológicos antiguos muy baratos, pero esenciales para el tratamiento, por ejemplo, en niños, no estuvieran disponibles. Entonces, lo que estamos trabajando es revisando qué de esos productos podemos nosotros agrupar la demanda para centralizar la compra, si fuera posible. O sea, por ejemplo, con el nifedipino para las gestantes, pues es un programa de gobierno, es una estrategia de un plan de choque contra la mortalidad materna, pues tenemos que garantizar la disponibilidad de esos medicamentos. Entonces, lo que estamos revisando al interior del ministerio es, en esos casos, cómo podemos trabajar de manera conjunta con la industria nacional, porque tampoco podemos olvidar que parte de la soberanía sanitaria es poder tener esa disponibilidad y al mismo tiempo con la industria multinacional revisar la disponibilidad de medicamentos que ellos producen, que sean esenciales y que sean necesarios para la atención en salud. Entonces estamos revisando eso desde el ministerio, porque estamos viendo que pues al haber bajo interés comercial nos toca aglomerar demanda para poder, o sea, en la dispersión, por decirlo de alguna manera, los pacientes que tenemos con el aseguramiento actualmente, no va a ser posible poder aglomerar esa demanda para que haya una venta interesante para el laboratorio que sienta que vale la pena producirlo. Entonces, tenemos que empezar a hacer ese tipo de intervenciones. El mecanismo de compra centralizada ya existe, se ha aplicado para un medicamento de alto costo, que es el de hepatitis, pero ya existe en el marco del sistema, o sea que tenemos que adaptarlo para estos medicamentos que, por el contrario, no son de bajo costo, pero que tenemos que garantizar el acceso. El acceso. Y que ASEMI entregue el reporte, ¿no? Sí, si nos llega la información, porque ellos hablan de 1.200 productos. De hecho, ese fue un gran desafío al principio porque había mucha dispersión, o sea, como que cada actor tenía un número, y pues lo que pasa es que uno no puede confundir entre principio activo, por ejemplo, dice amlodipino, pero ¿cuál? ¿El de 10 o el de 30? ¿El de tableta o el de cápsula? Entonces,
cuando yo empiezo a hablar por producto, pues el número se magnifica, se puede magnificar, pero esa es la identificación, precisamente ese fue el primer filtro que tuvimos que hacer para saber si es que no hay de una marca particular, no hay de un laboratorio particular, o es que no hay, por ejemplo, en el caso de nifedipino de 10, es que no hay de ninguna marca. Es distinta la situación. O sea, en un caso yo puedo hablar, una situación crítica que tuvimos el año pasado era que no teníamos agua estéril para inyección. Y uno decía, pero a ver, ¿cómo voy a empezar a importar agua estéril para inyección si es lo básico que tengo que producir? Y lo que ocurrió era que lo mismo, el que tenía la posición dominante del mercado interrumpió, manda cartas. Este es otro tema que estamos trabajando con la SIC también, porque es que a veces de la industria llegan las cartas a las IPS, les dice, no, es que no va a haber disponibilidad del producto, pero esta carta es confidencial. Entonces, a ver, una de las cosas que hemos trabajado, hemos insistido mucho, es necesitamos la transparencia en la información. Porque, o sea, si usted no, si usted va a suspender, si usted va a suspender la fabricación, o sea, usted está en todo su derecho a suspender la fabricación. Sí, claro. Lo que no puede pasar es que usted no le cuente al resto para que reaccione, aumente su producción y no desabastezcamos el mercado. Exactamente. Entonces, con el agua estéril lo que ocurrió fue que reunimos a todos los productores. El que salía del mercado pues manifestó cuál era el tema que tenía y los otros manifestaron sí puedo aumentar. Bueno, en agua estéril no era tan difícil aumentar la producción. Hay otros productos en los que pues tengo que hacer toda la planeación de la compra de materia prima. No es como que yo levante la mano y me llegue ya. Mañana lo tengo. Mañana lo tengo aquí, sí, no funciona así. Entonces hay unos que tienen un desafío un poco mayor, pero eso también lo hemos identificado y eso es lo que hemos intentado resolver en las mesas. Total, es muy grave. Yo pienso que eso es uno de los temas principales, ¿no? Con la SIC, que es regular ese tema del mercado, porque queda uno con la sensación de que la salud es un negocio y los medicamentos son un negocio y no puede ser así. Lo que mencionábamos al principio, está primero la salud de la gente, una tarea bien muy importante. Muy compleja y urgente. Urgente. Uno quisiera poder, no sé, que todo fuera la misma causa y que con una resolución uno dijera, listo, lo resolvimos, pero no, nos toca grupo por grupo, actor por actor, pero de todas maneras yo creo que vale la pena destacar el trabajo conjunto que se ha hecho con los actores, porque de todas maneras en algunos casos ha permitido de una forma más rápida que en otros la solución del problema de abastecimiento. No es tan rápido como uno quisiera, pero también son muchos actores y como ustedes ven son muchas variables incluidas y que no necesariamente están en las manos de un actor. O sea, no con que un fabricante aumente su producción se garantiza el acceso al tratamiento, porque tenemos todo el tema de la contratación, de la dispensación, de la disponibilidad, etcétera. Una cosa en la que queremos empezar a trabajar es que no tenemos datos regionales. Ese tal vez ha sido el mayor desafío. O sea, nosotros tenemos un consolidado de datos nacionales, pero nosotros somos conscientes que pues lo que puede escasear aquí en Bogotá no es lo mismo que escasea en Ibagué o en Cúcuta o en San José del Guaviare o en Leticia. Y ese es tal vez el mayor desafío que tenemos en este momento y nos interesa empezar a trabajar con los departamentos para poder generar esos reportes, porque las dinámicas a nivel departamental son distintas. ¿Quién debe entregar esos reportes, por ejemplo, en los departamentos, la Secretaría de Salud? Estamos trabajando, tuvimos ya un contacto inicial con la Secretaría de Salud de Boyacá, y la próxima semana habrá una reunión con los secretarios de salud del país y allá tendremos un espacio específico para hablar de desabastecimiento, presentarles cómo está manejando el sistema. Además, esto lo estamos trabajando con un grupo interdisciplinario, con estadístico, con farmacéuticos, con abogados, con ingenieros de sistemas, para el diseño de la plataforma que nos sirva para el procesamiento de datos y que nos dé la información en tiempo útil, o sea, que sea oportuno, no con datos muy atrasados. Y la idea es que ahí podamos consolidar la información y que eso nos permita dar una respuesta más rápida. Y la articulación con los departamentos va a ser esencial para poder tener esa foto regional que necesitamos saber. Muy bien, directora de medicamentos del Ministerio de Salud, Claudia Vargas, bienvenida siempre a esta casa. Este tema da para hablar muchos más temas, ¿no? En el cambio está en marcha. Siempre es que salen de una de otra las inquietudes que envían los seguidores. Hay muchas inquietudes. Muchísimas. Por ejemplo, el tema de diferencias entre medicamentos genéricos o comerciales. Hay gente que se detiene en eso. Bueno, hay tantas cosas. Por hacer pedagogía. Por hacer pedagogía. No, yo creo que vamos a ir comprometiendo a Claudia Vargas a que vuelva, además, a contarnos cómo avanza este tema, ¿no? Porque la gente queda asustada, pero hay que decirles después, bueno, ese tema va aquí, hemos podido resolverlo, estar con la gente informada todo el tiempo. Se está trabajando. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Un placer.
Colombia Hoy Radio.